Muchas gracias, hermano. Buenas tardes a todos los hermanos. Los saludo con cariño en el Señor. Eh, yo tengo por costumbre siempre hablar acerca de los himnos que nosotros tenemos en nuestro himnario también, que son muy preciosos en su letra, y de eso debemos también estar agradecidos a nuestro Dios, de que tener una buena selección de himnos que están bien basados en la Escritura. Tenemos la palabra de Dios y un muy buen himnario que nos sirve de mucha ayuda para nuestras reuniones. Vamos a leer un pasaje en el Antiguo Testamento, que es conocido por todos, en Segunda de Reyes capítulo 5, la historia de un siervo de Dios llamado Eliseo, que significa Dios es mi salvación. Y este siervo de Dios se le menciona alrededor de 30 veces como varón de Dios durante su ministerio. Y en este capítulo, es una historia bastante conocida, se nos narra la limpieza y la salvación de este hombre llamado Naamán, que tenía un alto puesto, un alto cargo, pero sufría de algo que a él le aquejaba. Entonces, dice así la palabra de Dios: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre era valeroso en extremo, que sería precioso que terminara ahí el texto, ¿cierto? Valeroso en extremo. Pero el Espíritu del Señor agrega, pero leproso. Y a continuación narra lo que ocurre, que ellos habían hecho cuando invadieron a Israel. Esta parte corresponde al reino del norte, capital Samaria, y llevaron preso a una muchacha y la pusieron como que le sirviera a la esposa de este general de ejército. Y ella le dice, esta dijo a su señora, verso 3, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y cuando él vuelve a casa, su esposa le dice, esto relató esta niña o esta muchacha, ha dicho así, así. Y él habla con su jefe, con el rey, manda las cartas correspondientes para ir a este lugar a encontrarse con el profeta. Y cuando él llega, ¿no es cierto? Dice, versículo 8, después que él presenta sus credenciales al rey Joram, que estaba el rey de turno en ese tiempo, le dice, verso 7, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sea un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Un razonamiento natural, humano, y de acuerdo, ¿no es cierto?, a las condiciones de aquel tiempo, que había muchos países que eran invadidos por otros, era una reacción, pensemos, en forma normal. Cuando Eliseo, verso 8, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y aquí comienza la parte central de esto, porque Naamán era un hombre que tenía un alto rango, ¿no es cierto?, como general de ejército. Era un hombre muy distinguido. Y viene, dice, con sus caballos
y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Es decir, él va hacia ese lugar teniendo presente lo que él es en su alto rango, como militar, como general de ejército. Y comienza, después de lo que nos narra el verso 11 en adelante, comienza una actitud negativa en él. Porque en el versículo 10 dice que Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Entonces él se desanimó, porque él como general, como un hombre importante, y lo dice aquí, ¿no es cierto?, del 11 más adelante, del 11 en adelante, pensaba que iba a ser algo espectacular para él, que iba a ser un recibimiento. Seguramente él pensaba para sí, un recibimiento con los honores que su persona lo merecía o lo meritaba. Y dice verso 11, se fue muy enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Ese es el razonamiento de Naamán, porque dado su alto rango, para él fue un menoscabo lo que le mandó a decir Eliseo. Y esa es una actitud negativa que le ocurre a muchas personas, porque hoy en día el mundo está muy confuso, hay mucha ignorancia, hay mucha mentira, mucha falsedad en el mundo, en la religión. Entonces, cuando uno les presenta en su pureza lo que es el mensaje del Evangelio, que es lo que nos dice 1 Corintios capítulo 15, ¿cierto? El Señor Jesucristo murió conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Eso es lo que Dios tiene en su palabra establecido. La muerte, la sepultura y la resurrección del Señor. Y en eso está basada nuestra fe, nuestra salvación. De todos los que somos de Cristo, de todos los que somos del Señor, de todos los que somos hijos o hijas de Dios. Por lo tanto, este hombre representa el pensamiento de muchas personas en este mundo, que cuando escuchan de la palabra de Dios, cuando se les dice que son pecadores, como lo leíamos en el versículo 1, tenía muchas cosas buenas, nada más sobresalientes en bastantes atributos, valeroso, un hombre que había dado muchas victorias a su rey, y él lo tenía en alta estima, pero él cada vez que se miraba al espejo, cuando se estaba acomodando el uniforme, ¿no es cierto? Estamos pensándolo así, de esa manera, se veía en su cuerpo y era leproso. Y en la escritura es el símbolo del pecado, la lepra. Entonces podríamos decirlo así, que él era valeroso en extremo, pero pecador. Y aquí acude al siervo de Dios, al varón de Dios, para que le sane de esa lepra. Y comienza, como decíamos, a razonar, que es lo que identifica a muchas personas. Escuchan, oyen el Evangelio, pero no lo quieren aceptar. No tienen esa disposición, como dijo el Señor, el que tenga oídos para oír, oiga, sino que simplemente lo escuchan y se olvidan, o no le dan la importancia que ello requiere. Aprecian muy poco su destino eterno. Desean seguir su camino. Y este hombre comienza a decir, cuando le envía el mensaje a través de su siervo, comienza a razonar porque se encontró con algo totalmente distinto a lo que él pensaba. No el mensaje que le da Eliseo a través de su siervo, y dice, nombra 2 ríos, ¿no es cierto?, que eran mejores que las aguas de Israel, que las aguas del Jordán. Por supuesto que eran mejores, eran más limpias. El río Jordán es de las aguas un poco turbias, sobre todo en los tiempos cuando se desbordaba, arrastraba,
y no eran muy limpias a la vista. Entonces dice, Habana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Y notemos lo que dice, si me lavare en ellos, ¿no seré limpio? Y se volvió y se fue enojado. Y aquí nosotros podemos responder, o responderle a Naamán, de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a lo que él está planteando. Si me lavare en ellos, ¿no seré limpio? No. No y no. ¿Por qué? Porque como decíamos, la escritura nos enseña mucho a través de figuras, de ilustraciones. Y cuando él recibe el mensaje que se lavara 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y él hace ese razonamiento, nosotros tenemos que decirle a toda persona que piensa que puede agradar a Dios o tratar de conseguir el favor de Dios a través de sus obras, de su religión, pretender llegar al cielo, no. El Señor se lo dijo a Nicodemo, un gran religioso de su época. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, y el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. 2 veces se lo repite. Ver el reino de Dios y ni siquiera poder entrar. Aquel o aquella que no ha nacido de nuevo. Para lograr llegar a la presencia del Señor es necesario nacer de arriba, ¿no es cierto? Nacer de nuevo a la familia de Dios. Y eso es lo que está diciendo aquí este hombre. Habana y Farfar, río de Damasco, está presentando sus argumentos. ¿Y por qué decimos que la respuesta es no y 1000 veces no? Porque la palabra de Dios dice que hay solamente una persona a la cual el Señor ha puesto como propiciación por nuestros pecados. El único medio para llegar a la presencia del Señor es el Señor Jesucristo. No hay otro nombre, dice la Escritura, bajo el cielo, dado a los hombres, a través o por medio del cual la persona puede llegar a ser salvo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y dice que sus criados intercedieron, conversan con él, y él accede a obedecer. Y cuando desciende y se zambulle en ese lugar, obedeciendo a la voz de Dios a través del profeta, conforme a la palabra de Jehová o a la palabra del varón de Dios, dice que su carne se volvió como la de un niño y quedó limpio. Y no podían ser más ni menos que lo que estaba ordenado aquí, porque el número 7, ¿no es cierto?, nos habla de la perfección. Y para lograr la salvación de nuestras almas, para lograr la redención de todos nosotros como criaturas de Dios, fue necesario que viniera o interviniera alguien perfecto en todos sus atributos. Y ese es solamente el Señor Jesucristo. Por eso citábamos ese texto. Y en ningún otro hay salvación, porque Dios ha establecido ningún otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos, sino a través de su Hijo y a través de la obra que Él realizó en aquella cruz. Cuando Él murió, derramó su preciosa sangre para redimirnos, para lavarnos, para limpiarnos de todos nuestros innumerables e inmundos pecados, para poder llevarnos a Dios, para poder llevar muchos hijos a la gloria, para poder franquear o abrirnos las puertas, ¿no es cierto?, de la entrada al cielo. Y este hombre obedece, se zambulle 7 veces. Es decir, la Escritura nos dice, por lo menos en 2 oportunidades, que la salvación es de Jehová. No hay otro medio, no hay otra forma de ser salvo, sino
obedeciendo a Dios y a su palabra. Y en su palabra está este mensaje bendito escrito para nuestra salvación, para nuestra justificación, para que todo aquel que en él cree, dice la palabra del Señor, no se pierda, sino, por el contrario, que tenga vida eterna. Se zambulle 7 veces entonces, número perfecto, que solamente es atribuido, ¿no es cierto?, y le pertenece a nuestro Dios, porque la salvación es de Jehová, la obra la diseñó, la ideó Él, el Dios uno y trino, y la ejecutó el Señor Jesucristo. Y la tercera persona bendita de la Trinidad es quien convence de pecado, de justicia y de juicio, el Espíritu Santo. Y cuando este hombre obedece, presta oídos y obedece, dice que su carne se volvió como la de un niño y quedó limpio, quedó limpio. Ahora, también encontramos y podemos decir que no había otra manera que este hombre obtuviese aquella limpieza, sino obedeciendo a la palabra de Dios, porque hay un texto que lo quiero asociar con lo que él pensaba acerca de sus ríos en Damasco. Dice la Biblia, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Y eso es para toda la raza humana. Aunque uno se lave con el mejor desinfectante, con el mejor detergente, y amontone los mejores, que contenga los mejores ingredientes, y se pase y trate de... Dice que no pueden sacar la mancha del pecado. Permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Eso está en Jeremías 2, 22. Y volviendo al pasaje de acá en Segunda Reyes, este hombre, argumentando eso, nos hace pensar, decíamos, ¿no es cierto?, en la humanidad completa, sin Cristo, que trata de, por su propio medio, de llegar a la presencia de Dios, de querer llegar al cielo. Pero la única forma que Dios ha establecido es a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Categóricamente, con harto cariño, con harto amor, pero es la única forma y la única manera establecida y aceptada por Dios, porque fue Él quien sufrió el castigo de nuestra paz. A Él fue, o sobre Él fue, que Dios cargó el pecado de todos nosotros. ¿No es cierto? Entonces, es imposible que Dios quisiera hacerlo de otra manera, porque como nos dice, ¿no es cierto?, la Escritura, ni a su Hijo Él perdonó, sino que lo entregó por todos nosotros. Y fue Él quien murió en aquella cruz de vergüenza, puso su vida para volverla a tomar. Y en virtud de aquel sacrificio, de aquella obra perfecta, de aquel derramamiento de sangre, de aquel holocausto que el Señor Jesucristo fue protagonista principal de parte de Dios cuando Él puso todo su juicio sobre Él para que nosotros ahora podamos tener esta libertad, esta tranquilidad de gozar de comunión con Él, de gozar este maravillosa bendición de ser hechos hijos e hijas de Dios. Entonces, este hombre, como cualquier pecador en el día de hoy, que escucha que es pecador o pecadora y que desea llegar al cielo, solamente a través del Señor Jesucristo, de la obra que Él realizó, creyendo a Dios, arrepintiéndose de sus pecados y recibiéndole, diciéndole, Señor, creo que tú moriste por mí, que tú ocupaste mi lugar en aquella cruz de vergüenza, que lo que tú sufriste, que yo lo merecía, es para que yo no vaya a aquel lugar de condenación. Sálvame, entra en mi vida, entra en mi corazón, perdona mis pecados.
si hay una persona sinceramente lo hace delante de Dios, el Señor en su palabra nos dice que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Querido amigo, amiga, que esta palabra bendita haga efecto en tu vida y también a los que somos del Señor nos anime, nos eleve nuestro interés, nuestro amor por el Señor, que cada día le tengamos, ¿no es cierto?, presente, le recordemos día tras día de lo que Él tuvo que pasar para poder llevarnos a Dios. Que el Señor bendiga su palabra y muchas gracias, hermanos. Bueno, muchas gracias, hermano Bernardo Monjes. Le damos las gracias por habernos acompañado en esta tarde. Y bueno, saludo a su familia y nos despedimos porque sabemos que usted tiene que participar en otra reunión, me parece, en un ratito más. Así que muchas gracias y nos alegramos mucho de verle ya, como usted dijo, un 90% bien en su salud. Así que es motivo para seguir dando gracias al Señor por aquella restauración tan grande en cuanto a su salud que Él ha hecho. Así que estamos muy contentos de haberle tenido con nosotros y esperamos tenerlo en otra oportunidad. Así que, gracias. Muchas gracias, hermano. Y buenas tardes a todos los hermanos. Buenas tardes. Ahora pasará su hijo, don Bernardo Monjes Peña, a compartirnos la palabra del Señor. Hermano Bernardo, está a su disposición la plataforma. Bien, buenas tardes. Vamos a leer en un pasaje conocido que está en Hechos capítulo 17, del versículo 30 vamos a comenzar a leer. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Solamente esos dos versículos para comenzar. Y puesto que ya hemos escuchado del Evangelio, el llamado que se hacía al final de este primer mensaje, de mirar a Jesucristo, de recibirle como Salvador, sabiendo que Él ha dado su vida en rescate, sabiendo que Jesucristo ha dado su propia vida para salvar y perdonar a todo aquel que en Él cree, y como consecuencia de eso, una consecuencia positiva, dar la vida eterna y permitir estar con Dios por toda la eternidad. Y de caso contrario, aquella persona que no cree en Jesucristo como Salvador, entonces ya está condenado, como dice la Escritura, ya es merecedor por despreciar a Jesucristo, por rehusar creer en Él y por tener pecado, por ser pecador, es merecedor de la condenación. Por tanto, el llamado nuevamente es a apreciar al Señor Jesucristo, que entregó su vida, que hizo posible que cada persona que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el pasaje que hemos leído ahora dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ciertamente el Señor no hace vista gorda, como uno bien sabe, no es solo que Él dé vuelta su rostro para no mirar el pecado, sino es que su santidad demanda un pago. Es necesario que con derramamiento de sangre, como fue el sacrificio del Señor Jesucristo, sea hecho posible que todos nosotros que estábamos lejos en otro tiempo podamos ser hechos cercanos. Y el Señor nos muestra en este versículo, dice, en tiempos de esta ignorancia, a pesar de que el hombre y la mujer peca deliberadamente, de que se porta mal, actúa mal, piensa mal, dice las cosas malas, sin embargo el Señor dice tiempos de ignorancia. Y ahora Él manda a todos los hombres, hombres y mujeres,
y dice en todo lugar, ¿cierto? Y no hay diferencia, no hay acepción de ninguna persona. Él llama a todos los hombres, a todas las mujeres, a toda persona, de todo lugar, que se arrepienta. Entonces, Dios mismo es el que pone la orden, pero Dios no obliga a nadie. Y Él está esperando ahora que tú puedas darte cuenta de tu situación, de tu condición delante de Él, que si estás sin Jesucristo en tu vida como Salvador, entonces estás perdido, estás perdida. Si tú has escuchado de este mensaje de salvación, si tú has escuchado muchas veces que Jesucristo murió para dar perdón de pecados y vida eterna, pero no has considerado el poner atención, el prestar oído, el ser obediente a este mandato de Dios, el cual quiere que todos los hombres y todas las mujeres de todo lugar se arrepientan, entonces estás en rebeldía delante de Dios, estás perdido, condenado. Por tanto, si has de morir en el día de hoy, durante esta hora o en la tarde, o durante la noche, o la madrugada de mañana, si tú has de partir de este mundo sin Jesucristo, entonces has de ir al lugar de la condenación, has de ir al lugar de los tormentos, donde ya no va a haber oportunidad, donde ya no va a haber la posibilidad de escuchar acerca de cómo ser salvo. Y es por eso que te hablamos en esta hora, es por eso que cada día que se abre la Escritura queremos hablar de Jesucristo y mostrarle a Él como el único y suficiente Salvador. Porque también dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y eso es una realidad, ¿cierto? El cual dice, juzgará al mundo con justicia. Otra palabra, con imparcialidad. Dios en su justo juicio, ahí no va a haber la oportunidad de comprar al abogado o a los abogados, no hay la oportunidad de comprar al juez, porque Dios es juez justo y Él está airado todos los días contra el impío. Entendemos entonces a aquella persona que está sin Jesucristo y Dios es juez justo y Él en su justo juicio un día va a juzgar a cada uno, a todo el mundo, pero a cada uno. Y tú tienes la oportunidad hoy de pensar por un momento cómo te vas a encontrar, cómo te vas a hallar en aquel día en el cual Dios te ha de juzgar con su justo juicio. Dice aquí también que este juicio va a ser por aquel varón a quien Él designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Sabemos, por supuesto, que este varón, que esta persona, este ser, es el Señor Jesucristo. Y Él mismo es aquel que va a hacer juicio. El mismo Señor Jesucristo que ha descendido de lo alto, que ha venido desde el cielo para entregar su vida, para morir en aquella cruz, para derramar su sangre y para morir. También sabemos y conocemos la historia que luego Él, cierto, es sepultado y luego al tercer día Él es resucitado. Y este versículo dice que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, por aquel Jesús que Él señaló, que Él mostró. Y ahí podemos pensar en varios pasajes, por ejemplo, cuando mismo Dios dice desde el cielo, este es mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia, a Él oíd. Y cuando el Señor Jesucristo habla, tenemos la oportunidad entonces de escuchar, de oír qué es lo que Él tiene para decirnos. Y tú también tienes esta misma oportunidad el día de hoy. Jesucristo ha hablado y Él ha dicho que Él es la única manera, la única forma, el único camino para llegar a Dios, el único ser que puede darte el perdón de tus pecados, que puede darte la vida eterna que tú necesitas. Por tanto, Dios designó a este ser bendito, al Señor Jesucristo, y luego dice, dando fe a todos con haberle levantado
levantado de los muertos. Sabemos que luego de los sufrimientos y padecimientos del Señor Jesús, Él fue sepultado, pero al final, cuando todo esto ya acabó, cuando Él fue sepultado, al tercer día Él fue levantado de entre los muertos. Entonces, el mismo Dios ha señalado a Jesucristo como el único medio, el único camino, como se decía recién, ¿sí? Que Dios ha señalado, ha mostrado a Jesucristo como el Salvador para todas las personas a las cuales Él está llamando, Él está mandando, que están en todo lugar, en todo país, en toda etnia, en todo lugar geográfico, a todos está llamando, está mandando para que se arrepientan de sus pecados. Por tanto, como dijimos anteriormente también, Dios da una orden con mucha autoridad, Él manda a todos los hombres por su propia conveniencia, les manda para que se arrepientan, pero Él no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie para que venga y se vuelva a Él, sino que Dios se muestra como Dios salvador, lleno de misericordia, para que cada persona pueda, aún en este día, ver su propia realidad, ver su propia condición de pecado, de estar perdido delante de Él, y poder tomar la mejor decisión que puede tomar en este día, que es volverse a Dios, que es mirar a Jesucristo y a Él que ha muerto en la cruz por ti, en tu lugar, por tus pecados, para darte a ti la vida eterna y el perdón de todos tus pecados. Entonces, en el versículo 31 hay varias verdades, por supuesto, no hay tanto tiempo para analizarlas una a una, pero sin embargo podemos leer que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y tú puedes preguntarte en esta hora cómo vas a estar tú de preparado para enfrentarte a este justo juicio de Dios. Este juicio será por medio de aquel varón a quien Él designó, por Jesucristo, su Hijo, dando fe a todos, ¿sí? Él ha mostrado a todos, habiéndole levantado de los muertos. Jesucristo fue el primero entre los muchos que han o hemos de venir después, que fue levantado, el primero, fue hecho primicia, porque fue levantado de entre los muertos. Y ahora dice que hay una reacción en el versículo 32, una reacción de todo este grupo de gente que estaba escuchando. Dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y me gustaría, estimado amigo, estimada amiga, especialmente tú que estás todavía sin haber decidido recibir a Jesucristo, que todavía no has tomado la salvación de Dios, que todavía no has reconocido a Jesucristo como tu Salvador, me gustaría que pensaras al leer nuevamente en la reacción que tuvo este grupo de gente. Dice que, pero cuando oyeron lo de la resurrección, hoy hemos hablado también acerca de esto, que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos porque Él fue levantado después de haber estado muerto al tercer día de estar sepultado. El Señor Jesucristo volvió a vivir. Él volvió a la vida. Pero unos, dice acá, cuando oyeron, sí, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Amigo, amiga, Jesucristo, el Señor, ha resucitado de entre los muertos. Y tú tienes la oportunidad en este día de colocarte en alguna de estas opciones que ha ocurrido en este momento. Dice que unos se burlaban. Y esperamos, por supuesto, que esta no sea tu situación. Que cuando tú escuches que Jesucristo ha muerto por tus pecados, que Él ha sido sepultado, como la Escritura señala, y luego ha sido levantado entre los muertos, resucitado, que tú al escuchar esto, esta tremenda verdad, no seas como estos pocos que se burlaron. Muchos hay, por supuesto, que se burlan. Muchos hay que al escuchar que Jesús fue levantado de los muertos, se ríen, no creen,
¿sí? Piensan que es un cuento de hadas. Sin embargo, es una tremenda realidad que el creyente, que cada uno de nosotros que estamos acá en esta hora, cuando recibimos al Señor Jesucristo, hemos creído también que Él ha resucitado después de haber estado muerto. Y como siempre decimos que la Biblia es un libro de fe, porque no solamente creemos que Él murió, fue sepultado y resucitó, sino que también creemos que todas las cosas que Él realizó, los tremendos milagros y todo su poder demostrado en este libro, la Biblia, nosotros creemos que es así. No cuestionamos, ¿sí? Y no porque alguien nos obligue, sino porque ahora conocemos a Dios. Conocemos en parte cómo Él es. Conocemos en parte cómo es su carácter y cómo es su poder. Y cuando vemos historias de Jesús dando vida a los muertos, dando vista a los ciegos, haciendo caminar a los paralíticos, ese mismo Jesús, tan poderoso como Él solo, podemos ahora volver a presentártelo a ti como aquel que tiene poder suficiente para perdonar tus pecados y darte la vida eterna. Porque Él para esto murió, para ser tu Señor y tu Salvador, el Salvador que tú necesitas. Unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. No tengo registro, al menos en lo que he leído, de que estos hombres hayan tenido esta oportunidad de haber escuchado otra vez, como ellos dijeron, ya te oiremos otra vez. ¿Y cuántas personas hay en este mundo que tienen esta posición, adoptan esta conducta? Cuando escuchan del Evangelio, van diciendo, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Ahora no, estoy muy joven, tengo un proyecto, tengo una meta en mi vida, pero cuando sea más viejo, cuando tenga más años, ya te puedo oír de esto. ¿Qué palabras más necias? Creer, pensar que pueden pasar los años y uno pueda mantener este pensamiento de volver a oír acerca de esto otra vez. Amigo, amiga, esta pudiera ser la última vez, la última oportunidad en la cual tú escuches, tú oigas, tu oído esté escuchando acerca de esta verdad que solo Jesucristo salva. Y tú no sabes si vas a tener la oportunidad de volver a oír esto de nuevo. Por lo tanto, el llamado es, con harto amor, por supuesto, es para que tú no te burles, para que tú no pienses que vas a poder volver a oír esto otra vez, sino para que puedas estar atento al llamado, al mandamiento, a la invitación que Dios hace para que tú te vuelvas a Él. Para que tú, una vez habiendo escuchado ahora en esta jornada del Evangelio de Salvación, no seas de los que se burlan y tampoco de aquellos que piensan que pueden volver a escuchar más adelante. Te invitamos para que tú puedas escuchar de este mensaje, pensando que es la última oportunidad que tienes para escuchar. Jesucristo ha muerto por tus pecados. Jesucristo ha venido desde el cielo, de la casa de su Padre, ha descendido a esta tierra, a este mundo lleno de pecado y de maldad, para entregar su vida, para ser crucificado con dolor. Habiendo Él llevado en su propio cuerpo, fueron cargados los pecados de todos nosotros. En su propio cuerpo santo, bendito, fueron cargados nuestros pecados. Y Él, sobre aquel madero de la cruz, entregó su vida, pagando el alto precio que había por causa del pecado de cada uno de nosotros. Y tú tienes la oportunidad de mirar a Jesucristo, que fue crucificado, entregando su vida para perdonarte. Qué tremenda muestra de amor en que Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia y ahora manda a todos los hombres y a todas las mujeres por igual, para que en el lugar donde estén ahora puedan ver su propia vida y reconocerse pecadores delante de Dios y puedan creer en Jesucristo, que Él ha muerto por sus pecados
para que cuando llegue aquel día del justo juicio de Dios puedan estar en pie, habiendo sido perdonados y salvados por haber creído en Jesucristo. Si tú sigues rechazando al Hijo de su amor, si tú sigues rehusando creer en Jesucristo, va a ser el error más grave que vas de cometer por toda la eternidad. Piensa por un momento, ¿qué es lo que vas a hacer con Jesucristo? No pienses que pasando por alto, mirando a otro lado, dando vuelta a tu rostro, sin querer contemplar la salvación, vas a tener la oportunidad de ser salvo después en la eternidad. La salvación es ahora. Solo Jesucristo puede salvarte. Él ha muerto en tu lugar en la cruz, ha dado su vida para que tú hoy puedas mirar a Jesucristo y ser salvo. Por favor, no deseches esta última oportunidad. Jesucristo ha muerto en la cruz para dar el perdón de pecados que tu propia alma necesita. Por favor, piensa por un momento, como decimos a veces, ama a tu alma, ámate a ti mismo y piensa dónde vas a estar en 1000 años más, en 100 años más, lejos de Dios o en su presencia. La diferencia de esto es que Jesucristo tiene tal poder que Él ha muerto en la cruz para pagar por tus pecados. Cree en Jesucristo en esta hora y recíbele como tu Salvador. En ese momento en el que tú hagas esto, en que tú recibas a Jesucristo, tendrás en ese momento la vida eterna que tú necesitas y que tu alma necesita para poder estar para siempre con Dios. Estimado amigo, estimada amiga, no pierdas más tiempo. Ven ahora delante de Jesucristo y recíbele como tu Salvador. Muchas gracias por su tiempo.